Alsina, ¿qué hora es? Son las 8 en punto, son las 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Están bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el 9 de febrero del año 2022. Acuérdense que hoy todavía hay que llevar la mascarilla puesta en la calle, no le vayan a multar justo el último día. Mañana ya pues lo que usted vea. Mañana ya no hay obligación. En el recreo lo mismo, chavales. Hoy todavía sí hay obligación de llevar la mascarilla en el recreo. No os la vayáis a quitar y os castiguen algo. Mañana ya pues lo que el colegio diga. En norma general, pues ya no hay obligación. En la mascarilla, último día de mascarilla en exteriores. En interiores, como les dije ya ayer, nadie se atreve a decir nada sobre este asunto. Es la gran pregunta que vamos a tener esta primavera. ¿Cuándo y cómo se da por terminada una pandemia? Basándose en qué criterios científicos decidirán los gobiernos del mundo que podemos prescindir de la mascarilla en los centros de trabajo, en el transporte público o en los mítines, ya que estamos en días todavía de campaña electoral en Castilla y León. Último día de mascarilla en la calle, antepenúltimo día de prédicas, eslóganes, promesas, hipérboles, distorsiones, salmos responsoriales en Castilla y en León. Queda todavía un debate televisado, que es el de esta noche. Quedan todavía algunas decenas de mítines, algunos incluso con Pedro Sánchez y alguno incluso con Mañueco, eclipsado en el fragor de la campaña por Aznar, por Pablo Casado, por Isabel Díaz Ayuso. Le está costando al señor Fernández Mañueco asomar la cabeza en su propia campaña electoral, ¿no? El día que no es Aznar cuestionando el estilo de oposición que hace Casado, es Casado contemplando vacas y protegiendo con su propio cuerpo la remolacha, o es Díaz Ayuso predicando en favor del pacto con Vox, incluso si el pacto no hace falta. Está siendo curiosa esta campaña electoral porque acuérdese que empezó con el ministro Garzón liando la parda en el Guardian, que si las macrogranjas, que si la carne de peor calidad, y va a terminar la campaña electoral con Vox desmelenado en vista de que las encuestas le dan entre 8 y 12 diputados más de los que tenía. Pues tenía uno. Un subidón que no parece que se deba al carisma de su candidato, debutante y en gran medida todavía ignoto. Ahora, la campaña empezó de manera bien distinta a como ahora está avanzando. Cuando Mañueco anunció que disolvía su coalición con Ciudadanos, convocaba a las urnas. La frase más repetida entonces era: Mañueco quiere hacerse un Ayuso, acuérdese usted, ¿no? Decíamos, ha mirado los números, él o Teodoro, que ya más que más da, le ha salido que convocando ahora liquida al Partido Naranja, se merienda al voto de Ciudadanos, se pone en 40 o 41 escaños de 80, condena al PSOE a otros 4 años de oposición, y a Vox no necesita ni pedirle que lo invista. ¿Qué va a hacer Vox si no investirle? Como pasó en Madrid. Esto es lo que decíamos cuando empezó esto fue al principio, cuando el PP agarró con habilidad lo de Garzón, lo de las granjas, para erigirse en defensor de la ganadería regional frente al gobierno de España, difamador y urbanita. Y ahí es cuando Casado pues se puso a no dejar una granja sin visitar. Y Mañueco se vio a sí mismo rozando la mayoría absoluta y las expectativas, ¿no? En la cresta de la ola. Bueno, un mes después, las encuestas dicen que aunque ganará las elecciones, su expectativa electoral es menguante y que le van a faltar entre 5 y 7 escaños para amarrar la investidura. Los escaños de Vox. Y es así como las macrogranjas dejaron de ser tema diario, porque la despoblación no alcanzó a serlo nunca y los fondos europeos tampoco, y emerge ahora en el arreón final de la campaña electoral la cuestión con la que empezó, que es si Mañueco tendrá que comerse todo lo que su líder Pablo Casado dijo sobre Abascal y tendrá que sentarse a negociar un acuerdo de legislatura que le proporcione estabilidad. Claro, si el argumento para convocar las elecciones era que no estaba asegurada la estabilidad, después de las elecciones lo que se espera del candidato a la investidura es que tenga amarrada la estabilidad. Y en estas apareció Isabel Díaz Ayuso, en su faceta de revulsivo electoral de varones en horas bajas. Llegó Ayuso y reventó el guión, la salmodia y el argumentario. ¿Quién dijo que no hay que hablar en campaña electoral de con quién se pactará después de la campaña electoral?
¿Quién dijo que el PP tenía que marcar distancias con Vox? Mire, Ayuso no solo admite que Mañueco puede necesitar socios, porque ayer decía en su mitin la señora Díaz Ayuso, decía, ojalá salga de las elecciones un gobierno del PP sólido, ojalá, que es una manera de decir, yo creo que no va a pasar. Sino que abogó por entenderse con Vox, incluso si no fuera necesario pactar con Vox. O sea, incluso si Mañueco tuviera ya una mayoría holgada, dice la señora Díaz Ayuso que hay que entenderse con Vox. Esto sí que Mañueco no se lo esperaba. Ojalá también que, aunque no lo necesitáramos, nos entendamos todos los partidos que no vamos a pasar por el aro de la amoralidad del proyecto de Pedro Sánchez. Porque si tuviera que pactar, aunque no lo necesitara, yo lo estoy haciendo en Madrid, siempre pactaría antes con el partido Ortega Lara que con aquellos que pactan con los que le secuestraron. Y si tuviera que pactar, aunque no lo necesitara. A ver, si Mañueco pacta, será porque lo necesita, pues, ¿no? Y eso es justo lo que él ha intentado a toda costa que quedara diluido en esta campaña electoral. ¿Qué ocurre si su resultado se queda a años luz del que obtuvo Díaz Ayuso en Madrid? O sea, ¿en qué posición queda si convocó a las urnas alegando inestabilidad y acaba sustituyendo a Ciudadanos por Vox? ¿En qué posición queda él? ¿En qué posición queda Juanma Moreno, que es el siguiente en el calendario de elecciones autonómicas, socio de Ciudadanos en Andalucía, torpedeado ahora mismo por Vox? ¿Y en qué posición queda Pablo Casado? Al que a este paso veremos visitando hípicas en lugar de granjas para aprender a cabalgar al lado del jinete Abascal. A 4 días de las urnas, el gobierno central está que lo tira. Venga a anunciar partidas, presupuesto, inversiones públicas para el sector agrario, para la España rural, planes contra la despoblación. Sánchez prometiendo 1.000 millones de euros para modernizar empresas agrarias. El ministro Planas ayer compareciendo para anunciar el PERTE, Plan de Recuperación para la Agricultura y la Alimentación, en fin. Que solo le falta a Sánchez subirse al Falcón y regar con dinero europeo los campos de Castilla y de León. La devoción del presidente por esta tierra está acreditada porque después de todo fue él quien hizo nacer en Soria a Antonio Machado. Sus dos vicepresidentas, las señoras Calviño y Díaz, bueno, son 3 vicepresidentes, pero Rivera digamos que se prodiga menos, compiten por ver cuál de las dos está más cerca de la gente, más al tanto de los problemas cotidianos, cuál madruga más, cuál trabaja más, cuál descansa menos. Yolanda tiene ya la negativa de la COE para la subida del salario mínimo interprofesional, circunstancia que le va a permitir subirlo y a la vez lamentar que la patronal no haya sido sensible a las necesidades de los asalariados que menos cobran. Claro, todo el argumentario con que nos obsequió el gobierno la semana pasada respecto de la reforma laboral, acuérdese que la mayor virtud de la reforma era ser fruto del acuerdo entre las patronales y los sindicatos. ¿Cómo iba a regatearle el Congreso el respaldo a algo que habían pactado quienes más sabían de cuestiones laborales? Todo ese argumentario decae esta semana cuando se anuncie la subida del salario mínimo por decreto y sin el acuerdo de la patronal. O sea, ya no escucharemos alabanzas al pacto de los agentes sociales, lo que escucharemos serán autoalabanzas del gobierno por aprobar la subida a pesar de esta patronal recalcitrante que no quiere mejorar la vida de la gente. Y Nadia Calviño, entre tanto, pues seguirá haciéndose la encontradiza con todo ciudadano que, rodeado de cámaras y de micrófonos, abandere alguna causa que genere simpatía popular. Qué casualidad, dijo la vicepresidenta ayer al toparse con Carlos San Juan en la puerta misma del Ministerio de Economía. Qué casualidad que esté toda la prensa aquí, con usted que ha venido a traer 600.000 firmas para que los bancos atiendan bien a los mayores, y que justo ahora llegue yo en el coche oficial a tiempo de saludarle y de colocarme justamente aquí. ¿Aquí se me ve bien? A su lado, Carlos. Es todo un honor y sobre todo, pues yo lo... Que me alegro mucho de verle. Pero bueno, pero perdone con los micrófonos, que no me dejan darle un abrazo. Gracias, claro que sí. Qué casualidad. Aquí está el abuelete. Bueno, hombre, no, pero estoy encantada, perdone, ¿pero le han tratado bien? Sí, le han tratado bien. Le pregunta la ministra al abuelete que acaba de salir de su ministerio. Imagínate que le responde que no, dice. Le han tratado patadas, vicepresidenta. Bueno, fue tierno, y fue emotivo el encuentro casual. Hermosísima la coincidencia de ayer a la puerta del ministerio. Mire, si no fuera porque Calviño abomina de la política de la imagen, del marketing,
de la propaganda, habría podido parecer que era eso justo lo que estaba buscando ayer. Se imagina uno a los asesores de Calviño, ¿no? Diciendo, mi ministra, tienes que ser humana, ¿no? Tienes que pisar la calle, que se te vea al lado de la gente corriente. Menos Bruselas y más abuelos con problemas bancarios, ministro. Tienes que dar la batalla a Yolanda en su mismo terreno. Desde hoy tú también te levantas a las 5 de la mañana. Carlos Alsina en Onda Cero.